Así que hoy no os voy a comentar nada nuevo. Pero quizá no sea algo nuevo, pero es algo básico. Y las cosas básicas son importantes. De hecho, os voy a contar una historia. Yo cuando tenía 8 años, mis padres decidieron que me iban a meter al conservatorio. No me preguntaron, lo decidieron ellos solos, ¿no? No dijeron, no me preguntaron si quería hacer robótica o cualquier historia, no, conservatorio, a estudiar música. Muy bien. Así que elegí el instrumento más difícil que había, que era el violín. Nunca se me dio súper bien, pero bueno, algo, después de unos cuantos años algo podía tocar. Y en una de las primeras clases, lo que me decían es, mira, tú cuando vayas a tocar, cuando vayas a ensayar en casa por 3/4 de hora o mínimo media hora, tú tienes que calentar en casa. Tienes que calentar, tienes que mover los dedos poquito a poco, tienes que hacer escalas, tienes que moverlo tranquilamente. No empieces con movimientos bruscos cuando empieces a tocar, ¿no? Y mi hermano pues también tocaba el piano y le decían lo mismo. Y a cada instrumentista, cuando toca, antes de tocar, tiene la obligación de calentar, ¿vale? De calentar los dedos. Dura más o menos entre 10, 15, 20 minutos. No dura mucho más. Y es algo básico. Eso te lo enseñan en el parvulito del conservatorio, te lo enseñan. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tú no calientas cuando tú vas a ensayar? Imaginamos, ¿no? No sé, los músicos en la iglesia. Ensayas una hora y media y no calientas. Es un día. Y otro día y tampoco calientas. Y otro día y tampoco calientas la mano. ¿Qué es lo que pasa? Que los dedos poco a poco se te agarrotan. Y te surge la tendinitis. Yo no sé si habéis sufrido una tendinitis. Yo sufrí un principio de tendinitis. Y eso dolía. Dolía un montón, la verdad. Y es un principio de tendinitis y lo que pasa es que se te agarrotan los tendones y no puedes usar la mano apropiadamente. Y eso era el principio. Me acuerdo de una chica de nuestro bloque que era violinista, estaba estudiando para ser violinista profesional y llegó a tener tendinitis. Y es que literalmente le costaba hasta comer con las manos. O sea, imaginaros de lo que estamos hablando, ¿no? Así que fijaos, una cosa tan sencilla, tan simple, tan básica como calentar antes de ensayar, cuando no la haces un día, no la haces al siguiente día, no la haces al siguiente día y sigue, al final la mano se te vuelve inútil. Y con la palabra pasa igual. Cuando nosotros no estamos cerca de la palabra un día, y no estamos cerca de la palabra otro día, y no estamos cerca de la palabra otro día, y no estamos cerca de la palabra otro día, por muy básico que parezca, por mucho que ya lo sepamos porque lo hemos escuchado durante años, si es que al final no es que lo sepamos o no, es que lo practiquemos. Y la tendinitis, fijaos, vuelvo a la tendinitis. La tendinitis tiene una característica, tarda mucho tiempo en sanar, mucho tiempo. Y requiere tratamiento y requiere mucho tiempo, como os digo. Y es curioso que cuando nosotros como cristianos hay veces que dejamos nuestro tiempo devocional, dejamos nuestro tiempo con el Señor, de manera progresiva y paulatina, ¿qué es lo que pasa? Que al final decimos, ostras, no me he dado cuenta, pero llevo 1 mes, 2 meses, 1 año sin tener tiempo con el Señor, sin desarrollar mi relación con el Señor. ¿Y cómo te sientes espiritualmente? ¿Útil o inútil? ¿Te sientes como una mano agarrotada que no puedes casi ni comer? ¿Es o no es? Así que, hermanos, esto es básico, es súper básico, pero no, mi ánimo no es para vosotros, no quiero contaros algo nuevo, quiero animaros a que podamos volver a los fundamentos y decir, vamos a practicarlo. Vamos a volver a estar cerca de la palabra, vamos a los beneficios de la palabra. Porque si no, si lo dejamos de lado, al final nos volvemos eso, inútiles, como una mano agarrotada. Y hay un concepto, no sé si veis el subtítulo ahí, dice la suficiencia de las Escrituras. Y me gustaría que me acompañase a 2 Timoteo. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y me gustaría que alguno de vosotros lo leyera, por favor. 2 Timoteo 3, 16 y 17.
Muchas gracias. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, lo que tenemos aquí es lo que Dios dice. Esto es palabra de Dios. El otro día le estaba comentando a algunos hermanos, ¿no? Que había un teólogo que decía que si quieres oír la voz de Dios audible, lee la Biblia en voz alta. Es así. ¿Por qué? Porque esto es palabra de Dios. Es lo que dice el Señor para nuestras vidas. Pero no solo eso, fijaros, toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta las partes difíciles de entender, como la genealogía. ¿No? Te ponen a leer la genealogía de Jesús y te dices, bueno, ¿qué puedo sacar de esto? ¿No? Esto es un poco... Y si te vas a números, peor. Eso sí que ya es el acabose. Entonces, aún esas partes tienen importancia. Quizá no a simple vista, pero cuando estudias a lo mejor más profundamente, eso va a traer un beneficio. Fijaros en el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, viene de Dios para nosotros, por eso tiene autoridad, y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Primero, es útil. La palabra de Dios no es inútil. Así que si la tenemos, si Dios nos la ha dado, es por algo. Así que usémosla. Pero a lo mejor no habéis fijado en un detalle y me gustaría que, no sé, que pusierais esto si estáis tomando nota. Hay 4 verbos ahí. ¿Veis? Enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Veis, no? Enseñar y redarguir tiene que ver con la parte doctrinal, con la parte de la mente, con la parte de qué es lo que pensamos, ¿no? Cuando el Señor dice que la Biblia es útil para enseñar, no está diciendo la Biblia es útil para enseñarnos qué es lo correcto mentalmente hablando, qué debemos de creer. Y redarguir está hablando de las cosas que no debemos de creer. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Entonces, fijaos, las cosas que sí debemos creer y las cosas que no debemos creer. Y ahí entra el tema de las falsas doctrinas. ¿Para qué vamos nosotros a la palabra también? Para que no nos engañen. Para que no nos digan, no, sí, esto viene de Dios. No, si no está en la palabra, no viene de Dios. Punto. Para enseñarnos qué debemos creer y para enseñarnos qué es lo que no debemos de creer. Pero si os fijáis, después dice corregir e instruir. Y es el mismo principio, pero aquí en vez de hablar de cosas, digamos, más intelectuales, un poco más abstractas en algún sentido, está hablando de cosas prácticas, está refiriéndose al carácter. La Biblia, la palabra de Dios, también nos dice, nos corrige aquello en nuestro carácter o en nuestra práctica que no está bien. Así que es útil para decirnos, oye, mira, yo ahora que llevo ya un tiempo casado, la verdad es que el Señor me toca mucho con todos esos pasajes, ¿no? Para los esposos. Gonzalo, tú tienes que amar a tu esposa, como yo te amé a ti y morí por ti. Y yo a veces cuando mi esposa me pide fregar los platos, o tirar la basura a las 11 de la noche, que ya yo estoy ya para dormirme, digo, madre mía, Señor, tú me amabas de esta manera. Esto es muy grande. Y esas cosas me tocan, me dice, y el Señor me está hablando, ¿no? Chiquillo, si para tu esposa es importante, hazlo. Entonces, bueno, pues estamos en eso, ¿no? Estamos en crecer más como Cristo. Todavía no estamos perfectos, pero bueno, ahí vamos. Entonces, corregir en los aspectos prácticos, corregir en nuestro carácter. Y no solamente instruir en justicia, no solamente decirnos qué es lo malo que estamos haciendo de manera práctica o en nuestro carácter, sino también qué es lo bueno que deberíamos estar haciendo, ¿no? Cosas prácticas quizá como evangelizar, como amar a nuestros vecinos, cosas prácticas como proveer para nuestra casa. Dice la palabra que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Son cosas prácticas. No son cosas súper intelectuales, que tiene que ser un doctor en teología para entenderlo. No. Son cosas de andar por casa, del día por día. ¿Verdad? Así que vemos la palabra, desde el principio veis estos 4 verbos. Enseñar, nos dice qué debemos creer. Redarguir, nos dice que no debemos creer. Corregir, nos dice qué debemos hacer o cómo debe cambiar nuestro carácter. E instruir, dice cómo debería ser, la parte positiva. Así que tenemos parte positiva y negativa de la mente y parte negativa y positiva del carácter.
¿Lo habéis visto así alguna vez? Para que veáis la riqueza que tiene la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, os voy a contar una historia, porque esto de la suficiencia de las Escrituras tiene mucha miga. Hay un pastor, bueno, ya está con el Señor, ¿no? Se llamaba David Wilkerson y era un hombre pues que en los años 60, por ahí, se metió en un barrio muy, muy conflictivo de Nueva York y empezó a predicarle a la gente le amenazaba con matarlo, pero él seguía predicándole, mira que Dios te ama, pero que tú eres pecador y necesitas arrepentirte. Y al final se formó allí una iglesia de 2.000 o 3.000 miembros, que es la iglesia de Times Square, y el Señor lo usó muchísimo. Y al tiempo, ¿no? Ya cuando ya él era famoso y todo eso, pues sabéis que esas noticias en el mundo evangélico se sabe rápido. Cuando era famoso, hubo un hombre que fue desde Australia hasta Nueva York, nada más que para visitarle. Y dice, hermano pastor Wilkerson, es que yo he venido aquí porque me han dicho que usted tiene palabra de Dios y usted me va a decir algo de parte de Dios. Y el pastor, ¿sabe lo que le dijo? Dice, hermano, vuélvete a casa y lee tu Biblia. Ya está. Y tú dices, pastor, me he hecho como 15.000 kilómetros para hablar contigo, dime algo un poco más sustancioso, ¿no? No, porque este pastor había entendido que tú no necesitas viajar 15.000 kilómetros para conocer a una superestrella del rock cristiano. Tú lo que tienes que hacer es comunión con la palabra, que te va a enseñar lo que el Señor quiere. Y esa es la idea, ¿no? Y me encanta esa idea. Ahora, cuando la palabra es suficiente, hay varios beneficios. Y me gustaría que vinierais conmigo al Salmo 119. ¿Cómo nos afecta la palabra? Salmo 119. Primero, la palabra nos afecta bendiciéndonos. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de bendición, porque la palabra bendición es bendecir, decir bien, decir algo bueno sobre alguien, pero en el Antiguo Testamento, sobre todo en el contexto judío, no era solamente una bendición de que yo te digo algo positivo, algo bueno, para que se te suba la autoestima o algo así, sino que también hablaba de una realidad que iba a perseguir esa bendición. Cuando Dios bendijo a Abraham, no era solamente, venga Abraham, yo estoy diciendo cosas bonitas sobre ti, no, sino que yo estoy hablando algo que se va a hacer realidad en tu vida, ¿no? Eso, algo bueno que se va a hacer realidad en tu vida. Y si os fijáis el versículo 1 y 2, ahí lo tenéis para los que estáis apuntando. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados, bendecidos, felices, también se puede traducir esta palabra, dichosos, gente que está viviendo una vida plena. Pero todos vosotros sabéis que a veces obedecer al Señor no es tan fácil, ¿verdad? A veces cuesta, toma sacrificio personal, a veces tiene que dejar muchas cosas de lado, no solamente cosas materiales, sino personas incluso. Pero aquí dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Esos bienaventurados que van a tener una vida plena, una vida satisfactoria, quizá no una vida perfecta, quizá no una vida con muchísimo dinero, ¿vale? Hablaba el hermano que predicaba esta mañana en Málaga, pues estaba haciendo énfasis en que las bendiciones de Dios, sobre todo ahora para el Nuevo Testamento, no tienen tanto que ver con que tengas un montón de dinero y de coches y tal, sino más bien que nosotros somos hechos más conforme a la imagen de Cristo. Cada vez somos más parecidos a Cristo. Y no solo eso, hermanos, os quiero hacer pensar en algo, ¿no? Muchas veces cuando nosotros pensamos en bendiciones, pensamos en las bendiciones del aquí y ahora. Pero vosotros sabéis, cuando lleguemos a la presencia del Señor, cuando muramos, el Señor nos va a recompensar por aquello que hayamos hecho y lo que no hayamos hecho, pues vamos a tener pérdida, como dice la palabra, ¿no? Entonces, quiero trasladar un poco el pensamiento de, oye, si vamos a pensar las bendiciones, primero vamos a estar contentos de que Dios me quiere hacer más como Cristo. Y segundo, estoy invirtiendo en la eternidad. Porque vamos a ser honestos, tú tienes un coche y el coche se te rompe, la casa se te hace vieja.
todas las cosas materiales que tengas, incluso la posición y la fama, todo eso se puede perder. Pero el Señor dice que en el cielo no hay ladrón que hurte, ni hay hollín que destroce el tesoro. Entonces, vamos a invertir en la eternidad, donde realmente esas bendiciones se van a ver de manera explosiva y de una manera que ni siquiera no lo vamos a poder crear ahora, ni no lo podemos imaginar. Vamos al punto número 2. Si esto queréis, eso, gracias. Versículo 7 del mismo Salmo. Pues no sé si lo he comentado, pero el Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. Sí, muchos de vosotros ya lo sabéis. El salmo más largo de la Biblia y el salmo que habla sobre la palabra, sobre los beneficios de la palabra, sobre cómo actúa la palabra en nosotros. Así que fijaos, capítulo más largo de la Biblia, enfocado ¿en qué? En la palabra. Versículo 7. Uy, esto es muy interesante. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios justos. Voy a leerlo otra vez. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios justos. Fijaos lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que yo quiero alabarte, Señor, con un corazón limpio, con un corazón recto, y eso va a ocurrir cuando yo aprenda tus juicios justos, que obviamente están en la palabra. O sea, yo primero voy a la palabra y la palabra me transforma de tal manera que hace que mi corazón pueda crecer en rectitud, pueda crecer en integridad y pueda alabar al Señor de una mejor manera. Alabando al Señor, no entendiendo que es solamente cantar, que también, pero sobre todo con mi vida. Y quiero que pensemos un poco sobre esto, hermano, porque a veces nosotros vamos a la palabra cuando, digamos, con un sentido de como que queremos merecérnoslo. Un ejemplo, si tú pecas hoy, lo que le pasa a mucha gente es que cuando uno peca, dice, bueno, Señor, voy a esperar un par de días. Voy a esperar un par de días, me voy a arrepentir, me voy a quedar como en una cajita de autojustificación, voy como a pedirte perdón, a llorar y todo eso, pero como que me siento incapaz, me siento sucio de estar en tu presencia, entonces voy a esperar un tiempo. Entonces cuando me porte bien y cuando haga las cosas bien, entonces voy a retomar mi relación contigo. Pero eso no tiene sentido. Lo que está diciendo el pasaje es, para que tú camines en rectitud, tienes que ir primero a la palabra. Muchas veces eso lo que pasa es como ir al médico estando sano. No tiene sentido, ¿no? Tú vas al médico ¿cuándo? Cuando estás enfermo. Entonces, ¿cuándo vas tú al médico divino? Cuando estás enfermo. Incluso cuando has pecado. Eso no significa de que al Señor no le importe que hayas pecado. El pecado es pecado, es serio. De hecho, es tan serio que puso a Cristo en la cruz. Así que eso no podemos minimizarlo. Pero lo que estamos diciendo es que Dios es capaz de perdonar aún en el momento en el que hayas cometido el pecado. Y decirle, Señor, he pecado, perdóname. De todas maneras no somos dignos. No somos dignos nosotros de acercarnos a la presencia del Señor, sino es porque Él ya nos ha lavado previamente. Así que pensemos en esto, hermano. Para mí eso ha sido un pensamiento revolucionador. Para mí me ha cambiado mi vida espiritual. Yo no tengo que ponerme una coraza, una máscara para intentar enseñarle al Señor lo bueno que soy. Entonces el Señor me va a decir, bueno, venga, ahora sí. Ahora sí, ya venga, vamos a estar un ratito juntos. No. El Señor me ama con mis miserias y mis pecados. Y aun cuando peco, en el mismo momento, el Señor me anima a que vaya a Él, al médico divino, el que me puede restaurar, el que me puede transformar. Porque si yo lo intento hacer por mi cuenta, no sirve. Así que, hermanos, versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios justos. Primero, vamos a la palabra. ¿Estás mal espiritualmente? Ve a la palabra, el Señor te va a recibir. ¿Estás bien? Ve a la palabra, el Señor te va a recibir. ¿Por qué? Porque de una manera o de otra, estés mal o estés bien, en primer lugar, nunca fuiste digno por ti mismo. Es solamente por la sangre de Cristo. Así que, hermano, de verdad, yo ahora, si alguna vez peco y me doy cuenta en el momento, le digo, Señor, lo siento, me he equivocado, he pecado, lo siento.
Y ahora una de mis reacciones primeras es irme a la palabra. Porque ahora entiendo que el Señor no está esperándome para darme un palo, sino está esperándome para restaurarme. ¿Y va a haber disciplina? Pues sí, va a haber disciplina. ¿Me va a gustar la disciplina? Probablemente no. Probablemente no. Pero la disciplina es un acto de amor de parte de un padre hacia su hijo. Y en eso andamos, en crecer y en ser restaurados por el Señor. Así que la palabra genera en nosotros un corazón adecuado con el cual podemos servir al Señor de manera correcta. La palabra nos da entendimiento. Vamos al versículo 130, por favor. Me gustaría que alguno de vosotros lo pudiera leer. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Me gustaría que fuéramos al versículo 99 y 100. Un segundito. ¿Y alguien más que lo leyera, por favor? 99 y 100. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tu testimonio son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Muchas gracias. ¿Sabéis? El versículo 130 lo que está diciendo es que si yo soy una persona simple, una persona que no entiende las cosas de Dios, la palabra me puede alumbrar. ¿Sabes? Hay gente que piensa que es demasiado estúpida o demasiado ignorante para poder entender las cosas de Dios. Pero realmente dice aquí que la exposición, versículo 130, la exposición de tus palabras me alumbra, me abre los ojos, me enseña, me ilumina y me hace entender, incluso a los simples. Y no tengo que tener un doctorado en teología ni una carrera. Yo puedo ir a la palabra con lo poquito que sepa y puedo entender y puedo crecer. De hecho, he querido leer el versículo 99 y 100, si podemos volver al 99 y el 100, por favor. He querido leer el 99 y el 100 porque esto lo complementa muy bien. Yo no sé si sabéis, pero en el contexto judío, los mayores, los viejos, los ancianos, los que hacían las decisiones de la ciudad, se juntaban en la puerta de la ciudad y hacían las decisiones y hacían los corros. Y ahí, pues, de vez en cuando alguien necesitaba consejo, pues iba allí, ahí estaban los ancianos y estaban allí, pues, hablando y aconsejaban y guiaban y todo eso, ¿no? Ellos llevaban la dirección del pueblo. Ahora, fijaros el versículo 99-100. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Sabéis lo que está diciendo el salmista? Porque el salmista es judío, está hablando en un contexto judío. Lo que está diciendo es, aquellos que están en las puertas, aquellos que están para enseñarnos, aquellos que supuestamente saben más en el pueblo, bueno, no supuestamente, eran los que más sabían en el pueblo sobre la palabra de Dios. Si yo guardo tus mandamientos y si yo me pongo a estudiar tu palabra y me pongo a indagar en tu palabra, yo puedo llegar a entender aún más que ellos. Aunque sea joven, yo no me considero muy viejo, aún, yo todavía tengo 27 años. Y este fue uno de los versículos que me ayudó a entender que no importa si tengo 14 años, 15, 16, 17, el Señor me puede dar una mente madura. El Señor me puede dar un entendimiento claro, no para creerme mejor que nadie, porque eso no tiene sentido en la iglesia del Señor, no debería tener sentido. Sino para poder enseñar, para poder bendecir, para poder estar con los hermanos y ayudar y guiar y poder ser de consuelo también. Para un propósito, para bendecir a su iglesia. Pero fijaros esto, lo que estos versículos nos están enseñando es que la madurez y la sabiduría no vienen tanto por la edad, sino por estar aquí. Y me gustaría repetir eso de nuevo, no viene tanto por la edad, sino por estar cerca de la palabra y por estudiar la palabra. Mucho, mucho, mucho. Y eso para mí ha sido un gran consuelo. No tengo que esperar a tener 80 años para poder ayudar a alguien. Me pongo a estudiar ahora y ahora en la medida en la que pueda, pues lo bendigo, ¿no? Punto número 4. La palabra del Señor nos guía. Versículo 133 del mismo Salmo. Sabéis que el Salmo es enorme. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor?
versículo 133. Muy bien, ahí el joven, leyendo la palabra del Señor. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Sabéis? Quiero contar una historia. Mi suegro, pues, es americano y el Señor lo llamó a España para ser misionero. Y él estaba decidiendo, decir, bueno, Señor, ¿a qué pueblo voy? Quiero plantar una iglesia, quiero ir a un sitio sin testimonio, ¿no? ¿A qué pueblo voy? Y estaba orando, meditando, orando. Y un día estaba leyendo ese pasaje, no sé si os acordáis, de Pablo con Lidia, que estaban cerca de un río, y Pablo empieza a hablar con Lidia, el Señor abre su corazón y se convierte. Pues mi suegro me comentaba que en ese momento el Señor de alguna manera le tocó y le dice, Bill, porque se llama Bill, dice, Bill, tienes que ir a un pueblo sin testimonio con un río. Y dice, esto no es una correcta interpretación de la palabra, Señor. Y dice, bueno, pero el Señor le habló de esa manera y le dio una convicción fuerte, ¿no? Entonces, él empezó a buscar pueblos y a buscar pueblos, y entre los pueblos que estaban ahí estaba Cártama, que bueno, tiene río y no tiene río, porque ese río va cuando quiere. Pero la cosa es que tiene río. Y había dos o tres, ¿cómo se dice? Dos o tres pueblos, dos o tres opciones, y con oración y ayuno y todo eso decidieron ese pueblo y han estado siendo de bendición y han levantado una iglesia y el Señor lo está bendiciendo. Fijaos, ¿no? Qué cosa. Leyendo la palabra. Gente que quiere irse de misionera y que dice, Señor, yo a lo mejor quiero dejar mi trabajo y quiero dejar mi estabilidad. ¿Cómo puedo saber que tú me estás llamando? ¿Y qué dice el Señor en su palabra? La mies es mucha, pero los obreros pocos. Levántate y anda. No, es de otro pasaje. Pero la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué es lo que están diciendo el Señor? Chiquillos, si te estoy poniendo el deseo en el corazón, te estoy dando la posibilidad. Y ya, claro, uno tiene que esperar el tiempo del Señor, no puede hacerlo cuando le dé la gana. Pero si el Señor te abre las puertas y te da la posibilidad y te está diciendo en su palabra que quiere que vayas, ve. Pero ahí tenemos la palabra, que es la que nos guía. Y no solo eso, en situaciones comunes y corrientes, ¿no? Como estaba comentando Juanma, yo soy el pastor de jóvenes allí, entonces los jóvenes son, como sabéis, son mucho de blanco o negro. O estás conmigo o me odias, o me amas o me odias, ¿no? Eso es así, son los jóvenes. Y me acuerdo un día que estábamos hablando sobre las relaciones. Vosotros dos escuchad que esto os va a interesar. Estábamos hablando sobre las relaciones. Y yo les dije que, claro, la Biblia habla sobre el yugo desigual. Que el Señor no quiere que con nosotros como creyentes tengamos una relación de noviazgo, de matrimonio con un incrédulo, ¿no? Eso es lo que pone la palabra. Y entonces me dice una chica, oye, pero si viene uno con una palabra del Señor diciéndome, mira, cásate con ese que es incrédulo. Y yo le digo, pues es un falso profeta, ya está, no tiene más, es un falso profeta. ¿Por qué? Porque te está diciendo algo que es contrario a lo que viene escrito. Y me dice la chica, no, es que a lo mejor viene del Señor. Y le digo, mira, yo también soy bastante blanco-negro, ya como veis, ¿no? Le digo, mira, yo sé qué es lo que viene del Señor. Esto viene del Señor. Lo otro, no lo sé. Puede venir del Señor o no puede venir del Señor. Pero esto sí. Y esto lo que me dice es que yo no debo de tener relaciones de noviazgo o relaciones matrimoniales con un incrédulo, siendo creyente. Entonces, si alguien viene y te dice lo contrario, fuera. No es un pensamiento bíblico, no lo tomes. Y se me quedó como, bueno, eso me parece un poco cortante. Bueno, ya está. Pero ahí se quedó. Planté la semillita, ¿no? Fijaos, el Señor nos guía con cosas tan importantes como esa. El Señor nos satisface. Vamos al versículo 14 del 119. Si alguno de vosotros lo puede leer, por favor. Versículo 14. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. ¿Puedes leerlo otra vez, por favor? No, está bien.
Dice, me regocijo en el camino de tus estatutos más que de toda tu riqueza. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza en la versión que yo tengo, ¿no? Cuando tú usas la palabra gozarse, regocijarse, alegrarse, ¿de qué estás hablando? ¿Estás contento? ¿No? ¿Estás feliz? Yo cuando no tengo que trabajar, tengo un día libre y me voy de barbacoa, yo estoy feliz. Y seguro que todos vosotros también. Cuando, no sé, cuando me dan una buena noticia, cuando me dicen que el coche me lo han arreglado, el mecánico, y me dice, oye, te voy a cobrar la mitad, pues es una buena noticia, ¿no? Nunca pasa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A menos que sea cristiano. Si es cristiano, a lo mejor cae. Pero son cosas que te alegran. Son cosas que están ahí, que te animan, que te regocijan. Ahora, fijaos lo que está diciendo el salmista aquí. Dice, tus testimonios me animan. Tus testimonios me alegran. Tus testimonios, yo me levanto y ¡buah! La palabra del Señor es lo que me da ganas de hacer, lo que más ganas me da de hacer en todo el día. Estoy súper contento porque tengo la palabra del Señor. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y de hecho dice, la segunda parte del versículo 14, dice, más que toda riqueza. Es decir, yo tengo un Lamborghini en la puerta, pero la palabra del Señor me gusta más. Esto para los hombres es complicado, porque a mí me encantaría tener un Lamborghini, la verdad. Después lo vendería, me compraría otro, ¿no? Pero fijaos, me he gozado en tus testimonios más que de toda riqueza. Esta gente que está escribiendo los salmos eran gente de posición en el pueblo de Israel. Probablemente eran de los sacerdotes, de los levitas, que tenían recursos materiales suficientes pues, para vivir y para hacer las cosas que necesitaban. Pero aún así dice, yo me he gozado más de tu palabra, de estar cerca tuya, de conocerte a ti, de entenderte a ti, mucho más que si tuviera un coche nuevo en la puerta, que si tuviera una casa nueva y las llaves de la casa aquí mismo, mucho más que si dijera, venga, te regalo un viaje a las Bahamas la semana que viene, que por cierto no tengo nada en contra de los viajes a las Bahamas, ¿vale? Podéis hacerlo, podéis disfrutarlo, pero el hecho de decir, yo me alegro más en la palabra que en todo eso. Fijaos hasta dónde está llegando. Está diciendo, yo me alegro mucho más en conocer al Señor. Porque vamos a ser honestos. El viaje lo hace y después se acaba. Y todo lo material que podamos obtener se acaba. Incluso algunas relaciones se acaban. Sea porque uno se va, o sea porque incluso a lo mejor fallece, ¿no? Que es la parte más trágica. Pero nuestra relación con el Señor va a permanecer eternamente. Y además no solo eso, sino que la relación con el Señor nos llena la parte más profunda de nosotros. Nos satisface de tal forma que te puedes levantar y decir, ay Señor, gracias porque soy salvo. Ay Señor, gracias porque tengo tu palabra, porque me enseña que yo contigo puedo superar todas las situaciones difíciles que tengo en la vida, porque yo sé que tú estás a mi lado, que tú me amas, que tú has muerto por mí y que contigo puedo ser una nueva criatura. Estoy súper contento por eso. Y ahí es donde quiere llegar el salmista, a alegrarse en los testimonios, porque esos testimonios, le apuntan a Dios. Y su satisfacción, al fin y al cabo, empieza y termina con Dios. Porque, seamos honestos, ¿quién de nosotros quiere tener una mejor vida espiritual? Por favor, levantad la mano, acompáñame a eso. Yo quiero tener una mejor vida espiritual. Me he dado cuenta de esto, no sé si en todos los casos ocurre, pero por lo menos en mi vida ocurre muchas veces. Digamos que lo que yo anhelo más es que el Señor me use. Y lo que yo anhelo más es que el Señor pueda hacer algo con mi vida. Y conocerle más y entenderle más. ¿No? Pero hay muchas veces que yo no sé por qué o no le dedicamos el tiempo o no sacrificamos lo que debemos sacrificar para llegar a ese punto. Así que os animo, hermanos, a que podamos llegar al punto de decir, me estoy alegrando en la palabra del Señor. Aun cuando me dice, no al yugo desigual. Bueno, Señor, yo me alegro en que tú me pones límites claros para mi beneficio. ¿Verdad? Así que esa es la idea. Vamos al punto número 6.
nos vivifica en la aflicción. Y he puesto vivifica esa frase porque es que es bíblica. Versículos 25 y 28. Versículos 25 y 28. Quien los tenga, por favor, que lo lea. Sí, el que lo tenga que lo lea, por favor. 25 y 28. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. 28 también. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Fijaros el paralelismo que hace. Dice, abatida, es decir, mi alma está en el suelo. Abatida hasta el polvo está mi alma. No puedo más, no aguanto más. Esta situación me supera. Y en el versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Fijaos, hasta un cristiano puede experimentar en ciertos momentos una situación de ansiedad extrema. Pero en los dos versículos termina y dice uno, vivifícame según tu palabra. Es decir, dame vida según tu palabra. Dame la fuerza, dame lo que necesito. ¿De acuerdo a qué? ¿A mis experiencias? No. ¿De acuerdo a qué? ¿A lo que el pastor me diga? Que puede ser muy bueno, ¿eh? Puede ser muy bueno. Pero lo que el pastor te diga debería estar basado en lo que dice la palabra. Entonces tendrá poder. Entonces tendrá poder. Vivifícame, dame la fuerza, dame el ánimo, dame la guía, dame todo lo que necesito según tu palabra. Y después se deshace mi alma de ansiedad. No puedo más, estoy que ya no puedo ni dormir. Susténtame según tu palabra. Y de nuevo, hermanos, no las experiencias. Esto. Porque aquí vienen las promesas. Que el Señor nos dice, aunque tú seas infiel, como dice en Timoteo, yo sigo siendo fiel. Que todas las cosas te ayudan a bien. Que yo te amo. Hoy veíamos esta mañana que el Señor no te deja ser tentado más allá de lo que puedas soportar. Todas esas promesas y certezas y verdades vienen aquí. Ahí van. Y es muy importante que podamos ver eso, que podemos obtener consuelo, guía y fuerza y sustento en la palabra. Y de ahí viene nuestra fuente de la fuerza. Y vamos al último punto. La palabra nos da libertad. Versículo 45. Esto es muy interesante, ¿eh? Mucho más pensando que vivimos en un mundo que aunque no hay mucha esclavitud, bueno, hay muchísima esclavitud, pero me refiero a esclavitud física, ¿no? Como la trata de personas y todo eso, que es un desastre y deberíamos luchar contra eso. Pero hay muchísima esclavitud espiritual. Hay gente, incluso en las iglesias, que está enganchadísima a la pornografía. Gente que está enganchadísimo a las cosas materiales, al juego, al alcohol, a las drogas. Hay muchísima esclavitud en muchos sentidos. Ahora, alguno de vosotros, por favor, que lea el versículo 45. Vale, fijaos el versículo, ¿vale? Cuando cogemos la palabra, primero tenemos que leerla bien varias veces para poder interpretarla correctamente. Dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Los mandamientos están ahí, el Señor nos lo ha dado. Ahora, ¿quién tiene que hacer el efecto de buscar? Tú, yo. Y si eso me hace que tenga que sacrificar algo, ¿quién tiene que sacrificarlo? Yo. Pero, veis el beneficio, andaré en libertad. Andaré en libertad. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad, ¿sabéis? Cada vez que uno predica, tiene que terminar con Cristo. O Cristo tiene que aparecer con algún lado. Y me gustaría que fuéramos a Juan 8. Juan 8, versículo 36. Juan 8, versículo 36. Y dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y el Señor nos puede liberar de todo. El Señor nos puede liberar de las drogas, nos puede liberar de una vida sexual desenfrenada,
nos puede liberar de nuestro propio orgullo y sobre todo nos puede liberar de nuestro pecado. Desde luego que sí. Pero fijaos en esto, ¿dónde podemos encontrar nosotros las palabras de Cristo? En la palabra, en la Biblia. ¿Dónde podemos saber nosotros que el Espíritu Santo es nuestro consolador y que está con nosotros todos los días de nuestra vida? Aquí. ¿Dónde podemos ver que Dios es capaz de romper cadenas físicas, mentales y espirituales? Aquí, en la palabra. En la palabra. Así que fijaos, si alguno de vosotros está atado a algo, primero, no te escondas delante del Señor, el Señor ya lo sabe. Y segundo, ¿cómo puedo salir de aquello que me está atando y que me está consumiendo? Ve a la palabra. Pero no la busques, no vaya a la palabra 10 minutitos. Ve, indaga, lee. Cógete no sé, hay muchísimos planes bíblicos. ¿Sabes? Tú puedes tardar en leerte la Biblia 72 horas. Por eso vosotros sabéis, la Biblia está en MP3 hablada, pues toda la Biblia dura 72 horas. Ponte la Biblia en MP3 y léete la Biblia durante, no sé, 3 meses. Y venga, me voy a leer la Biblia entera en 3 meses. Ponte a hacer un estudio sobre la persona del Espíritu Santo. Ponte a ver, no sé, la vida de Cristo, los evangelios. Porque tú no vas a poder salir de tu esclavitud simplemente por ti mismo. Tú estás en un pozo, te tienen que echar la cuerda. ¿Y cómo te está echando el Señor la cuerda? Con esto. Ve ahí, disfruta de eso. Y cuanto tú más vas conociendo y entendiendo quién es Cristo y qué es lo que ha hecho Cristo por ti y por mí, más podemos entender y más somos cambiados y más nos damos cuenta de que Él es el único que nos puede sacar del pozo en el que podemos estar. Así que, hermanos, mi conclusión, sencilla, básica, como el ejemplo de la tendinitis que os di antes, ¿no? Algo que, digamos, como cristianos sabemos toda la vida, pero que nos hace útiles, que nos hace personas que podemos llegar a bendecir a otros. La palabra, tener nuestra mente moldeada por lo que dice la palabra. Y de verdad, no de 5 minutitos al día, porque si no nos quedamos a un nivel muy superficial. Vamos a indagar, vamos a estudiar, vamos a echarle horas, vamos a echarle tiempo, porque lo necesitamos como cristianos. Yo no sé cuánto tiempo le dedicáis vosotros a comer al día. Yo le dedico, pues, no sé, por lo menos 1 hora y media, ¿no? En total. Y no como tanto, no como tanto. Pero 20 minutos para desayunar, media hora, 40 minutos para comer, y otra media hora, 40 minutos para cenar. Bueno, y si haces la comida, mucho más, porque tienes que preparar la comida, son varias horas al día. Pero claro, es que nuestro cuerpo lo necesita, pues, hermano, nuestro alma necesita indagar y comer de la palabra, bien, sustancia, mucha sustancia.